¿Cuántas moléculas hay en 112 litros de gas a cierta temperatura y presión si el gas es nitrógeno? ¿Cuántos átomos hay? Si el gas es amoníaco, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Entonces, vamos a comenzar calculando el número de moléculas con la ley de los gases ideales. Adicionalmente, vamos a necesitar la ley molecular de Avogadro, que establece lo siguiente. El número absoluto de partículas va a ser igual al producto entre el número de Avogadro por la cantidad de sustancia. Por lo tanto, simplemente es despejar la cantidad de sustancia en la ecuación de los gases ideales e igualar con la ley molecular de Avogadro, con lo cual podremos calcular el número de partículas. Dicho esto, procedamos. Paso R y T a dividir, por lo tanto la cantidad de sustancia es el cociente entre productos presión a volumen sobre R a temperatura. Así que reemplazo. Con esto ya llegamos a la respuesta analítica del primer punto. ¿Cuántas moléculas hay? Después nos dicen cuántos átomos hay de nitrógeno. Vamos a usar un poco las técnicas de la estequiometría, aunque es algo bastante sencillo. Entonces vamos a tener dos cantidades absolutas de partículas. Una del gas dinitrógeno N2, que va a funcionar de hecho como el dato, así que lo coloco a la derecha, y otra cantidad absoluta de partículas que va a ser la cantidad de átomos de N solito. Entonces, ¿cuántos átomos de N solito hay en una molécula de N2? Pues la respuesta es 2. Y aquí quedaría la respuesta analítica del segundo punto. Para el tercer punto, volvemos a tener una relación de cantidad de partículas semejante. Entonces, en este caso, la molécula es amoníaco. La fórmula del amoníaco es NH3 y pretendo calcular la cantidad de átomos de hidrógeno, o sea, un solo H. Aquí la pregunta es, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en una molécula de amoníaco? Y la respuesta en el subíndice es 3. Por lo tanto, multiplico por 3. Y esa sería la respuesta analítica del tercer punto. Ya lo único que resta es resolver numéricamente. Primero, la cantidad de moléculas, ya sea de dinitrógeno o de amoníaco, así que voy a dejar el subíndice I. Posteriormente debemos reemplazar el número de Avogadro, 6,022 por 10 a la 23 unidades elementales por cada mol de sustancia. Tenga en cuenta que el número de Avogadro aquí funciona como una variable discreta, al igual que el número de partículas. Por lo tanto, unidad elemental no se considera una verdadera unidad de medición, porque las variables discretas son adimensionales. Sin embargo, con el fin de facilitarnos el análisis dimensional, vamos a hacer entre comillas que una variable discreta funcione como una variable continua. En ese caso, la unidad elemental es molécula. Posteriormente, la presión dada, 380 milímetros de mercurio, el volumen dado, 11,2 litros, la constante de los gases ideales, 0,082 atmósfera litro sobre mol Kelvin, y finalmente la temperatura, 273 grados centígrados, que sumado a los 273 para que me den grados Kelvin, lo podemos escribir como 2 veces 273 Kelvin. En el análisis dimensional debe darse cuenta que las unidades de presión no se cancelan, así que voy a reemplazar la atmósfera por lo que vale en términos de milímetros de mercurio. Una atmósfera puede reemplazarse por 760 milímetros de mercurio. Ahora sí hacemos análisis dimensional. Milímetro de mercurio que multiplica, milímetro de mercurio que divide. Litro que multiplica, litro que divide. Mol que divide con mol que divide a una división. Kelvin que divide a una división con Kelvin que divide se cancela. La única unidad sobreviviente es la pseudo-unidad molécula, que sería la pseudo-unidad de la variable discreta número de partículas. Ahora realizamos la parte de valores con la calculadora. Entonces iniciamos con el número de Avogadro, 6,022 por inverso log a la 23. Muevo con el replay a la derecha por 380 por 11,2. Divido, abro paréntesis, .082 por 760 por 2 por 273. El resultado es 7,53 por 10 a la 22. Y por lo tanto, ese es el número de moléculas, ya sea del gas nitrógeno o del gas amoníaco. Entonces, para ingresar los datos para calcular el número de átomos, simplemente sería ingresar este valor adimensional y expresar la respuesta como átomos de manera arbitraria.
Por una razón muy simple. Los condenados números de partículas son variables discretas y por lo tanto son adimensionales, según el libro dorado de la IUPAC. Pero si está obligado a hacer la demostración, entonces va a asumir que esa constante de proporcionalidad que está acá va a estar acompañada por un cociente de pseudounidades, dividiendo moléculas, multiplicando átomos. Y con eso pues ya es simplemente reemplazar y hacer el pseudoanálisis de unidades. Moléculas se cancela, la única pseudounidad sobreviviente es átomo, que es lo que pretende calcular, tanto para el nitrógeno como para el hidrógeno. Lo único que resta es realizar la parte de valores. Entonces primero tomamos nuestros 7,53 y lo multiplicamos por 2 y la respuesta es 1,51 por 10 a la 23. Ahora tomamos eso y lo dividimos entre 2 para recuperar nuestro valor original y ahora lo multiplicamos por 3 y la respuesta será 2,26 por 10 a la 23. Bien, eso es todo por el momento. La aplicación de la ley de Avogadro para el número de partículas. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.